el diagrama de esquema. Vamos a continuar entendiendo cómo es que trabaja a nivel cognitivo la depresión. Entonces, para esto vamos a definir primero qué es un esquema o a qué le llamamos esto del diagrama de esquema. Es una estructura mental hipotética que ayuda a las personas a organizar la información entrante. Cualquier libro de psicología cognitiva te enseña esto, que el esquema es la unidad básica de información y que es una estructura como tal que te ayuda a organizar toda la información que ingresa. Vamos a poner un ejemplo muy simple de lo que es un esquema, ¿sí? Para poder entender esto. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera que hagas este ejercicio de vincular estas cuatro cosas, 4 patas, 4 puertas, con el correspondiente automóvil y silla, seguramente lo lógico será que tú vincules de la siguiente manera: 4 patas a la silla, 4 puertas al automóvil. ¿Por qué? Porque en el esquema, en esta estructura mental que tú tienes, pues no existen sillas de 4 puertas o automóviles de 4 patas. Entonces, sin siquiera haberte mostrado las imágenes, como tú ya tienes una estructura mental de lo que esto es, puedes vincular esto, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio simple solamente para recordar cómo es que funciona un esquema, esta estructura mental. Porque ahora vamos a ver cómo funciona esto en la persona que está deprimida. Entonces, esta es la creencia central, por ejemplo, que tenía Tommy. Soy un inútil, ¿no? Soy insuficiente, soy incapaz, soy inútil. Entonces viene una situación negativa. Esta situación negativa, en el caso de Tommy, era: la ex esposa le dice que no sirve, ¿no? Estaba en una discusión, le dice: sabes, tú no sirves para nada. No era propiamente en ese momento su ex esposa, lógicamente, porque le ha iniciado, ¿no?, el proceso de divorcio, pero estaban separados. Entonces ella le dice: no sirves para nada. Además, Tommy se pone a pensar en su trabajo actual. Piensa en esto de que mi trabajo actual no es como el que era, me pagan mucho menos, es un trabajo fácil comparado con lo que yo sé hacer, no me siento bien. Y comienza a pensar en que vive en el sótano con sus padres. Y dice: ¿cómo es posible que viva en el sótano con mis padres? ¿No? Comienza a reverberar en eso, a pensar mucho en que vive en el sótano con sus padres. Así que esta situación negativa, estas 3 situaciones negativas, entran perfectamente a su creencia. Es por eso que para entender bien esto se pone con estas formas geográficas, ¿no? Acá está esto que dice: soy un inútil, y puedes ver que esta situación negativa entra perfectamente, ¿no? Entonces, la ex esposa le dice que no sirve para nada. Esto ingresa perfectamente a su creencia y la refuerza: soy un inútil. Piensa en su actual trabajo, sigue reforzando la creencia. Piensa en que vive en el sótano con sus padres, vuelve a reforzar la creencia, y hay un refuerzo constante de esta creencia: soy un inútil, todo esto. Sin embargo, eventualmente van a haber situaciones positivas. Entonces, ¿qué sucede con lo positivo? ¿Qué puede ser esto? Una felicitación de su jefe actual, un buen día con sus hijos, ha podido salir con ellos, la pasó muy bien con ellos, los ha sacado, ya no se hace, es decir, no tenía motivos para pensar que sea un mal padre como ha llegado a pensar, y logra solucionar un problema muy difícil que se le había presentado. Entonces, puedes ver que esto tiene una forma diferente a lo que tenían las situaciones negativas. Entonces, esto no puede ingresar a su creencia central, porque su creencia central es: soy un inútil. Entonces, lo lógico vamos a llamar, en una persona que no está en depresión, iba a llamarlo normal, pero no es el mejor término, pero sí en condiciones normales, pues para nosotros es muy fácil reestructurar esto y decir: wow, si me ha ido bien, quiere decir que no soy tan malo como yo pensaba. Pero en la mente del deprimido eso es lo que sucede, que no puede ingresar este pensamiento. Entonces, viene la felicitación del jefe. Y lo que hace esta persona, lo que hacía Tommy, es darle un argumento, darle una explicación razonable con relación a la creencia. Entonces, él decía: felicitación del jefe, solo me lo dijo porque soy nuevo. Y esto sí tiene la forma que requiere
para ingresar a la creencia central. Porque para él no tenía sentido que el jefe le felicite porque su creencia es soy un inútil y en ese momento está muy activa. Un buen día con los hijos. ¿Qué explicación le da? Ni siquiera lo planifiqué. Podría haber sido, de hecho, un día mucho mejor. Soluciono un problema difícil. Nada más tuve suerte, ¿no? Y esto sí es lo que ingresa. Entonces, tienes que entender que en la mente del deprimido no es tan fácil reestructurar esta creencia. Él ya cree, por ejemplo, Tommy sí creía que era un inútil. Por lo tanto, toda situación positiva que le tendría que decir lo contrario a esta creencia, le da una explicación que tenga la forma que necesita para esto. Y por esto tenemos las técnicas de las que lógicamente vamos a hablar en la siguiente parte. Y pues a esto le llamamos el diagrama de esquema, a esta dificultad de la persona deprimida de asimilar estas situaciones positivas. Esto es el diagrama de esquema.